¿Estamos al aire? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los hispanoparlantes de América, de España. Y hoy tenemos el gusto de recibir nuestra querida amiga Juliana Cesano, que es una argentina que vive en Wheaton y trabaja por la Sociedad Teosófica hace muchos años, ya vivió en la India y bueno, y ya dio muchos cursos de meditación y es una persona extraordinaria, una excelente trabajadora teosófica, aunque jovencita y bonita, como ustedes pueden ver, y ella nos va a hablar del poder transformador del silencio consciente. Entonces, tenemos el gran gusto de recibirla hoy en nuestro espacio de la Federación Teosófica Interamericana para intercambiar ideas acerca del silencio consciente y su poder transformador. Con la palabra, Juliana Cesano. Gracias, Isis. Gracias a todos por estar presentes, por la invitación a hacer este trabajo. No va a ser tanto la idea una exposición, sino más bien un trabajo conjunto, un momento de reflexión conjunta para ver si podemos dilucidar y observar estas cuestiones en nuestra percepción diaria, momento a momento. Si bien las conferencias pueden llegar a ser inspiradoras, elevadoras, muchas veces clarificadoras, creo que también el trabajo de reflexión conjunta, de que podamos ir guiándonos mutuamente a ver cómo es que percibimos la vida, puede llegar a tener un impacto grande de transformación. Así que bueno, esa es la intención. Voy a hablar por un ratito, después vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos, voy a seguir comentándole otras cosas y al final vamos a hacer preguntas o comentarios, más reflexión entre todos, y me gustaría hacer al final una pequeña práctica de meditación. Bien, entonces, como decía Isis, el tema de hoy es el silencio y el silencio consciente. Y la primera pregunta es, ¿por qué el silencio consciente tiene un poder transformador? Y no solamente voy a decir que tiene un poder transformador, sino que el silencio consciente puede conducirnos a la percepción directa de la divinidad, a la percepción directa de la verdad o del amor universal, como lo queramos llamar. Primero quería que nos volviéramos conscientes de cómo percibimos la vida, empezando por lo más tangible, que es nuestra percepción física. Vivimos en este mundo de materia y espíritu, pero lo que vemos es materia, con los ojos físicos. Y si bien la ciencia nos dice que cada cosa que tocamos está compuesta de átomos y que esos átomos están compuestos de una gran cantidad de espacio y una pequeña porción de materia, y eso está en constante movimiento, nosotros percibimos esta realidad como sólida, en vez de percibirla como espacio. Esto es algo que, digamos, nosotros damos por sentado. Estamos acostumbrados a que la vida sea esto, a que nuestra percepción sea sólida. Pero ¿qué pasa si empezamos día a día, momento a momento, empezamos a cuestionar esa percepción? Debido a que científicamente, con los instrumentos adecuados, vemos que esto no es sólido. De hecho, se nos dice que cuando uno toca algo, en realidad jamás lo toca, porque el tocar es
una especie de repulsión que generan los electrones de un lado y del otro. Entonces, en realidad siempre tocamos espacio. Sin embargo, si tocamos una mesa, tiene una textura. Si tocamos un suéter, tiene otra textura. Entonces, ¿cómo es que es la percepción? ¿Cuán real es lo que percibimos? Lo mismo con lo que degustamos, con lo que comemos. A veces un resfrío nos cambia la percepción y empezamos a sentir gustos raros. La visión, que asumimos que todos vemos de la misma forma, pero no lo sabemos. Lo que yo veo rojo, siempre puedo identificarlo como rojo, pero no necesariamente es lo que otros están viendo. Se dice que hay animales que ven de una forma diferente a la que nosotros vemos. Y de la misma forma, vamos teniendo una percepción, vamos construyendo una percepción psicológica. Todos construimos una historia mental o psicológica que creemos es cierta. Cada uno de nosotros tiene una historia o cree que es parte de una historia. ¿Cuál es nuestra historia? Todos tenemos una y la vamos alimentando momento a momento. Es una historia que nació con nosotros en esta vida física, con esta personalidad, en el momento que salimos del vientre de nuestra madre. Ahí comienza esta historia. Es corta y se va, como decía, autoalimentando. La vamos a llamar la historia, porque la vamos a ir nombrando a medida que vamos avanzando con esta reflexión. Vamos a empezar por sumergirnos en qué significa. Por empezar, empieza con lo que nuestros padres nos ofrecen, mentalmente, físicamente, emocionalmente. Se va construyendo a medida de la percepción que tenemos y las experiencias que vamos teniendo. Si nuestros padres fueron amorosos, si nos dijeron que nos amaban, si nuestros padres nos pegaban, si nuestros padres nos decían que ciertas creencias eran válidas y ciertas otras creencias no eran válidas. Así fuimos creando una historia. Psicológicamente, mentalmente, voy creando una realidad que es propia, que empezó cuando era una niña, un niño, para cada uno de nosotros. Esta historia se fue alimentando año tras año, con todas las experiencias que fuimos teniendo, con todas las cosas en las que nos fuimos exponiendo. La escuela a la que fuimos, el entorno en el que crecimos, nuestros abuelos, nuestra familia, sus pensamientos, sus formas de ver las cosas, de ver la vida, sus creencias religiosas, sus dogmas. Todo eso fue construyendo y sigue construyendo nuestra historia. Si esta historia se quedara a un lado y simplemente se construyera en silencio, no habría problema. El problema empieza cuando nosotros, la parte nuestra que es consciente, se identifica con la historia y dice, yo soy esta historia. Y momento a momento la voy definiendo y redefiniendo y realimentando. Entonces, estoy en una situación de trabajo y mi compañero de trabajo me habla, me dice algo, tengo una reacción inmediata dentro mío que se construye con esta historia. Mis reacciones son producto de lo que considero que es correcto, de lo que considero que es incorrecto, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que aprecio, de lo que rechazo. Entonces, eso genera una respuesta por parte mía. Y vamos, por lo general, una respuesta mental, muchas veces también verbal o física. Pero la respuesta siempre viene, la historia viene primero mentalmente, nos dice algo, hay una respuesta.
Lo que vamos a ver durante esta reflexión es cómo vivir, o si se puede vivir independientemente de la historia. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque los sabios nos dijeron lo siguiente. Vamos a empezar con una... Si me dan un segundo. Bien. En los Yoga Sutras de Patanjali, un libro que describe, que contiene un cierto número de sutras y proviene de la tradición hinduista. Lo primero que se nos dice, en realidad este es el segundo sutra, el primero dice, bueno, aquí hay un tratado de yoga. Pero el primer sutra que tiene instrucción precisa nos dice, en sánscrito, yogas, chitta, vritti, nirodha, o nirodha. Se lo traduce de varias maneras. Yoga, considerado como, de la raíz yug, considerado unión. Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Esta unión, que la podemos llamar de muchas maneras, esta conciencia de lo divino, esta conciencia de nuestra individualidad, esta conciencia de la vida una, es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Nada más y nada menos. Es eso. La unión es cesar las fluctuaciones de la mente. Y hay otras traducciones que nos dicen prácticamente lo mismo, en otras palabras. La unión es establecer la mente en inmovilidad, en quietud. Fíjense la palabra es. No están diciendo, bueno, en el yoga tenemos que hacer tal y tal cosa, en la unión, para que la unión suceda. Directamente se nos dice, la unión es esto. O sea que la unión está disponible para todos nosotros. No es solamente para una élite o para aquellos que están preparados en cierto sentido. Todos tenemos acceso a cesar las fluctuaciones de la mente. Allí incluí la palabra chitta, porque a veces chitta se la considera como mente-corazón, como no haber, sin una diferenciación entre mente y corazón. Entonces, yoga es la fluctuación de ambos. Bien, vamos a seguir con esta reflexión. Vamos a ver primero el movimiento que hay, o sea, si estamos diciendo que la unión ocurre cuando estas fluctuaciones cesan, quiere decir que hay algo por debajo de la fluctuación. Hay algo que existe, que está presente, que está vivo, cuando esa fluctuación cesa. Entonces vamos a ver que hay un movimiento que se genera por encima de algo que está profundamente quieto. Cuando me identifico con ese movimiento, cuando me identifico con la historia, genera un sentido de yo, genera un sentido de yo soy esto, yo soy esta persona, que me gusta esto, que no me gusta aquello, que tengo estas capacidades, traigo en esa historia todas las etiquetas que me puse a mí misma, todas las etiquetas que otros me pusieron, ¿sí? Y las creo, y me identifico con ellas. Entonces, vemos que en este movimiento, el subproducto de este movimiento
es una entidad separada que la literatura teosófica y todas las tradiciones religiosas nos dice es una ilusión. ¿Por qué? Porque lo único que existe es la unidad, es la vida una, es un ser. Este movimiento que se genera cuando creemos serlo, generamos una entidad, un yo, que se nos dice es ilusorio. Ahora, ¿tenemos forma de probar que ese yo es ilusorio? Sí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué pasa cuando estamos experimentando cualquier cosa, lo que sea, este momento? Veamos si podemos percibir ese movimiento, percibir ese yo. Imaginemos que entra una persona en la habitación, alguien con la que no nos llevamos bien, alguien que genera conflicto dentro nuestro. En este momento estamos acá, yo estoy hablando con ustedes, entra por la puerta esta persona y se para ahí delante de ustedes y les dice algo desagradable. En ese momento yo veo dos opciones. Una opción es, me identifico con mi historia, soy esta persona que trae todo esto consigo y reacciono a devuelvo a ese comentario, lo que sea. La otra opción es observar ese momento, sin pensamiento, sin pasado, sin historia, sin especulación, sin juicio, sin comentario, sin proyección hacia el futuro. En ese momento, solo hay silencio y percepción. Percibo lo que siente mi cuerpo, quizás percibo un descontento en el pecho, percibo la respiración, percibo mi cuerpo, lo que puedo observar con los ojos, lo que puedo quizás escuchar con los oídos. Pero en ese momento solo hay silencio y percepción. Estas dos formas de vivir son posibles y son una constante elección para nosotros. ¿Elegimos ser el movimiento o nos damos cuenta que no somos el movimiento? Eso, nos dicen, es lo que nos lleva a la iluminación, es lo que nos lleva al yoga, a la unión con lo divino. Eso y una cuestión más adicional, que la vamos a ver ahora. Pero ese es el punto clave. Bien. Vamos a ver. Perdón. Creo que compartí. Vamos a seguir con el PowerPoint. Ramana Maharshi, quien fue un sabio hindú, un místico hindú, nos dice lo siguiente. Mantén tu mente quieta. Eso es suficiente. El objetivo de todas las prácticas es abandonar todas las prácticas. El objetivo de todas las prácticas es que en algún momento podamos soltar toda práctica. Cuando la mente sea quieta, el poder del ser se experimentará. Y este era el otro aspecto del que recién mencionaba. Por un lado está la parte, este primer paso, que es el reconocimiento consciente de que no soy este movimiento y de que existo independientemente de ello. Y el otro paso, que puede ser simultáneo,
es el reconocimiento de que hay una parte mía que es consciente y que está viva. Y se nos dice que esa parte es nuestro verdadero ser. Es la divinidad, es la vida una, es la individualidad. Entonces, en este caso, Ramana Maharshi llama a esa parte nuestra el ser, con mayúsculas. Él dice, cuando la mente se aquieta, el poder del ser se experimentará. Fíjense qué sencillo. El ser lo impregna todo. No está solamente dentro mío. Lo impregna todo. Si la mente está en paz, entonces uno comienza a vivenciarlo. El único propósito útil del presente nacimiento es volverse hacia adentro y tomar conciencia del ser. No hay nada más que hacer. Entonces vemos dos aspectos. La desidentificación con el movimiento y tomar conciencia del ser interno. Las mismas palabras usó Geoffrey Hudson en una conferencia que daba en 1977, que ya les voy a comentar al final. Pero él dice exactamente lo mismo. Él la llamó la visión esplendorosa. Esa experiencia, la visión esplendorosa del ser. Y decía que la forma en que uno puede ser consciente de esa visión, de alcanzarla o de percibirla, es volviendo nuestra mirada hacia adentro, hacia el ser divino. Y ahora vamos a ver cómo hacer eso. Pero lo que nos tiene que quedar claro es esta cuestión de la necesidad de la mente serena. Uno de los maestros de Madame Blavatsky, los fundadores internos de la Sociedad Teosófica, uno de ellos dice en una carta que es sobre la serena y plácida superficie de la mente tranquila, que las visiones recolectadas en el mundo invisible encuentran representación en el mundo visible. Solo ocurre en la serena y plácida superficie de la mente tranquila. Les voy a hablar un poquito de otros dos místicos cristianos, en este caso. Uno de ellos fue Thomas Merton, que quizás lo hayan escuchado. Él vivió, si bien nació en Francia, vivió su vida mayormente en Estados Unidos. Y Thomas Merton fue un monje trapense. Fue un teósofo definitivamente, en el sentido de que escribió sobre todas las religiones del mundo, siendo que él era un cristiano católico. Y él hizo accesible el conocimiento del budismo, del hinduismo, del sufismo, a través de sus escritos. Y entonces hizo conocer otras tradiciones a personas que eran cristianas. Él tuvo una especie de despertar en un momento de su vida, y pese a que, bueno, la tradición trapista o trapense tiene cierto rigor, hacen votos de cierta austeridad, y tienen prácticas de oración y de silencio y una serie de cosas. Quizás producto de toda esta disciplina y quizás producto simplemente de la pureza de su alma, él tiene un momento de despertar en la esquina más bulliciosa de una ciudad vecina. Él está parado en una esquina donde pasaban los autos, donde estaba lleno de gente, y en ese momento tiene una visión de la unidad. Percibe
que todas las personas que estaban caminando por esa calle eran una con él y él uno con ellos. Y él trata de describir esa percepción, como muchos lo han hecho también. Y él dice, no hay forma de decirle a la gente que mientras caminaban, o que mientras caminan, en ese caso cuando los veía, brillan como el sol. Él dice, en el centro de nuestro ser hay un punto que permanece intocado por la ilusión, un punto de pura verdad, una chispa que pertenece enteramente a Dios y desde la cual Dios dispone de nuestra vida. Y esa chispa, él dice, es inaccesible a las fantasías de nuestra propia mente. O sea, es independiente de la historia. Está la historia y el movimiento, y está el ser dentro nuestro, esperando, consciente. Y nos dice, no puedo decirles cómo hacer para verlo, es algo que se nos otorga. Pero las puertas del cielo están en todas partes, no en lugares particulares. Bien, vamos a seguir ahora con una cita de Thomas Merton. Antes, mi querido Rumi. Rumi habla, el místico sufi, habla mucho del silencio. Y dice, silencio, silencio, que en el silencio hay miles de lenguas y miles de descripciones. Los místicos hablaron de un conocimiento que llega a través de otros medios, que no es la mente. Cuando esta percepción se alcanza, la sabiduría es como que entra por los poros. Entonces ese silencio que empieza como un silencio espacioso, como un silencio vacío, si se quiere, que muchos también lo describen a medida que va avanzando como una luz muy brillante, la visión del ser y de la unidad es una luz muy brillante. Además de eso, trae miles de lenguas y descripciones, en el sentido de que nos trae este conocimiento que llega por otros medios. Y que por lo general, ellos nos dicen, es imposible de compartir. Y por eso, por lo general, los místicos utilizaron poesía para que sea una aproximación a lo que la experiencia significa. Y después Rumi nos dice, deja de hablar. Qué pena que no tengas familiaridad con el silencio interno. Pule tu corazón por 1 o 2 días. Haz ese espejo tu libro de contemplación. Nos invitan a una mirada interna, a dejar de buscar afuera. La verdad, las respuestas, la divinidad están adentro. Están afuera, están en todos lados. Las puertas del cielo están en todos lados, pero accesible a nosotros dentro de nuestro ser. O más accesible. Pule tu corazón por unos días. En la literatura teosófica muchas veces lo vemos como pule tu mente, pulir el espejo para que la imagen que se proyecta sea la misma y no esté distorsionada, para que el reflejo sea perfecto. Ellos dicen, pule tu corazón, lo que quiere decir, ellos tienen una práctica muy precisa, que es el llevar la conciencia al corazón. La mente presente, la conciencia, llevarla dentro, al centro del corazón y permanecer presentes allí, sabiendo que ahí está el ser interno. Haz ese espejo tu libro de contemplación.
Entonces, en ese silencio deja que esa luz te traspase, te llene, te dé respuestas. Esta frase nos va a hablar de... ¿La están viendo la pantalla del PowerPoint? Bien, ahora dice Thomas Merton, ok. Thomas Merton nos va a hablar de contemplación. Contemplación es un término específico del cristianismo místico que es un estado de conciencia en donde se empieza a percibir la unidad. Y hay muchos niveles, digamos, de profundización en este percibir. Y esto nos dice, lo que nos dice Merton, nos lo dice todos los místicos de todas las tradiciones. La contemplación no es y no puede ser una función de este ser externo, de la historia, del movimiento. La contemplación no es y no puede ser una función de esa historia, del yo. Existe una oposición irreducible entre el ser trascendental, que se despierta solo en contemplación, y el ser superficial externo, el cual identificamos como la primera persona del singular, yo. Existe una oposición entre el ser trascendental, el ser interno, y el yo, la personalidad, como se la llama en la teosofía. Debemos recordar que este yo superficial no es nuestro verdadero ser. Este yo está condenado a desaparecer completamente como el humo de una chimenea. Porque desde el vamos no existe, es un movimiento con el que nosotros nos hemos identificado y le hemos dado vida. Entonces, de alguna forma, el estado de unión es la realización directa de que no somos eso. En el momento en que nos damos cuenta que en realidad somos el ser interno, nos despertamos. Entonces él dice, la contemplación es precisamente la conciencia de que este yo es realmente no yo. Digamos, este yo no soy yo. Esto es movimiento. La contemplación es el despertar del ser, del yo con mayúscula, desconocido, que se encuentra más allá de la observación y la reflexión. Es un ser que no se encuentra dentro del ámbito del intelecto. Y después nos da un consejo. La única forma de deshacernos de las ideas equivocadas acerca de la contemplación o de la unión es experimentarla. Lo único que nos va a mostrar la verdad acerca de esto es la experiencia directa de ella. Todas las demás son aproximaciones o ideas erróneas, dependiendo de que tengamos adosado en nuestra historia. Y bueno, así que lo que podemos decir importante acerca de esto es que la contemplación o esta unión está siempre más allá de nuestro propio conocimiento, más allá de los sistemas, más allá de las explicaciones, los discursos, los diálogos, lo que nos decimos a nosotros. Y para entrar dentro de la esfera de la contemplación o de la unión, Thomas Merton nos dice, uno debe en cierto modo morir. Pero esta muerte es la entrada a una nueva vida. Lo que muere es nuestra identificación con el movimiento. Dicho así suena muy lindo, pero cuando uno en realidad tiene que soltar esa identificación, no es tan placentero. Puede ser muy sencillo, de hecho, lo es la mayoría de las veces. Es nuestra resistencia a querer ser eso que produce el sufrimiento.
o el descontento. Pero en realidad es muy sencillo. Empieza con la conciencia de este momento, tal cual es, en la observación pura de lo que está sucediendo. Estoy respirando, estoy sentada, estoy observando. Aparecen pensamientos, pero no soy nada de eso. De hecho, vamos a hacer una pequeña pausa de mí hablando. Y vamos a hacer un pequeño, cortito ejercicio para ver si podemos conectarnos con esa idea. Es poco lo que vamos a poder ver en este momento porque no estamos cocinando, lavando, limpiando, hablando con alguien, estamos simplemente sentados. Pero sin embargo, vamos a quizás poder percibir una idea de lo que es la conciencia presente silenciosa, o ese silencio consciente. Entonces, sea lo que sea que estoy haciendo, en mi casa, en el trabajo, con los ojos abiertos, me vuelvo consciente de la percepción que tengo del cuerpo físico. Háganlo ustedes ahora. Con los ojos abiertos, tomen conciencia del cuerpo. ¿Cómo se siente estar dentro de este cuerpo o ser parte de este cuerpo? Lo que siempre nos acompaña es la respiración. Está ahí, es observable, es tangible. Si uno quiere, puede observar la respiración. En este momento no hay historias, no hay pasado, no hay futuro. Hay silencio cuando me callo. Hay paz, hay serenidad. Hay ausencia de conflicto. Hay ausencia de movimiento. Soy profundamente consciente de este momento tal cual es. Uno puede, como para darle más dimensión, si pueden elevar la mano, una de las manos, delante de ustedes y observarla. Ser profundamente consciente de esa mano. La bajamos, notamos cómo se mueve, cómo descansa nuevamente en la pierna. Este momento es muy simple, es muy sereno, es muy tranquilo. Y lo único que hicimos fue dejar de hablar y soltar el pensamiento y observar este momento. Una de las cosas que suceden cuando somos conscientes, porque muchas cosas suceden cuando somos conscientes, es que en el silencio no hay concepto de mí mismo.
hay silencio, no hay nada, hay espacio. Y desde ese espacio, la vida se ve de un modo muy distinto. Empezamos a percibir cosas que antes no percibíamos. El problema es que en la vida cotidiana alimentamos mayormente toda la parte nuestra que es movimiento. Movimiento físico, movimiento mental, movimiento intelectual, movimiento emocional, movimiento de todos los sentidos. Estamos en la actualidad muy embebidos con redes sociales, teléfonos. Este movimiento que generamos constantemente es muy difícil de detener porque tiene una inercia impresionante. El momento en que queremos estar en silencio, todo este movimiento que hemos estado cultivando va a venir y va a permanecer. Entonces, el primer paso de estar en silencio va a ser difícil, porque es como vencer una fuerza que va en la dirección opuesta. Pero es muy sencillo, porque simplemente requiere que deje de hablar y que me centre en este momento como es. Los pensamientos van a aparecer, pero no tengo que identificarme con los pensamientos, con la historia. La historia va a venir, me va a decir todo, me va a decir quién soy, por qué tengo que hacer esto, por qué no, qué mal que es esto, qué bueno que es lo otro. Por lo general la historia me va a preocupar, me va a traer una serie de cosas que, bueno, como estamos viendo, no son ni quiénes somos, ni son reales. Lo que quiero destacar más que nada es que todos tenemos la capacidad de estar presentes en este momento. Y eso, de por sí, es yoga. Eso es unión. Eventualmente va a ser una unión muy fuerte, visible y perceptible. Pero de a poco, velo tras velo, se empieza a caer hasta que nos damos cuenta que somos el ser que está en todo. Y empieza con el silencio y termina con el silencio. De principio a fin es silencio. Y aquí les muestro a alguien que habló acerca de eso. Otra mística que falleció hace 4 años y que si bien estando dentro de una creencia cristiana toda su vida, de hecho no sabía que existían otras religiones hasta que tuvo 30 años. Entonces, bueno, su historia estaba muy cargada del cristianismo y de sus creencias y dogmas. Sin embargo, Bernadette Roberts llegó a un estado de conciencia que trascendió los escritos de su propia tradición. La religión en el cristianismo místico, por lo general, el último paso que se describe en el despertar de la conciencia es la unión. Pero Bernadette Roberts, una vez que alcanzó esa unión, 20 años más tarde, empezó a tener otro despertar en el que se dio cuenta que había perdido su sentido de yo, separado, que ya no había una conciencia separada, que había solo percepción. Es una historia fascinante, pero lo que quiero compartir es lo que nos dice acerca del silencio. A través de la experiencia me he familiarizado con muchos diferentes tipos y niveles de silencio. Hay un silencio interno, un silencio que desciende desde afuera, un silencio
que detiene la existencia y un silencio que abarca todo el universo. Hay un silencio del yo y las facultades de la voluntad, la memoria, el pensamiento y las emociones. Hay un silencio en el que no hay nada, un silencio en el que hay algo y finalmente está el silencio del no yo y el silencio de Dios. Y nos dice, si pudiera hacer un gráfico que describiera mis experiencias contemplativas, sería una continua expansión y profundización del silencio. Quiero aclarar algo interesante que por lo general no lo he visto en la literatura teosófica, es algo que los místicos mencionan en este despertar de la conciencia, cuando se empieza a producir este despertar. La percepción es oscura porque es como que están usando un vehículo que es nuevo. Nosotros podemos entenderlo de esa forma. Están percibiendo a través de un vehículo que todavía se está desarrollando. Y entonces es un entrar y un salir de esa experiencia. Y lo interesante es que muchas veces cuando salen, esa experiencia se va acomodando, vamos renaciendo en otro vehículo, se produce una separación con la memoria. La memoria no vuelve. Entonces se encuentran forzados a vivir en un eterno presente. Fíjense qué interesante. Ella dice, aquí es lo que va a describir como el estado de no ser, la única forma en que ella lo pudo definir. Y dice, aquí es donde entramos en otra nueva vida, una vida que no puede categorizarse mejor que como una vida sin un yo. El resultado inmediato e inevitable es un cambio en la conciencia, el afloramiento de una nueva forma de conocer que requiere un tremendo reajuste cuando el yo ya no puede ser más un objeto de conciencia. Imagínense ustedes, esta era una madre de 4 adolescentes, cuando empieza a tener esta experiencia, tratando de hacer la comida, de tener responsabilidades en la casa, y empieza a perderse en este ser infinito, en esta unidad, y muchas veces a perder su conciencia de separatividad, y que por supuesto trata de describir con las palabras que quedan siempre cortas, ¿no? Y por eso dice, esto requiere un tremendo reajuste. Claro que requiere un tremendo reajuste. Y después sigue diciendo, lo que sea, aquello, digamos, que nos permite ser autoconscientes es eliminado o permanentemente suspendido, por lo cual a partir de allí la mente se encuentra en un momento presente inamovible. En un momento presente inamovible. No hay historia, se fue la historia. ¿Qué queda? Este silencio, esta presencia. Dependiendo de cuán despiertos estemos, aparece la presencia. Este camino es entonces un tiempo de transición y revelación en el que gradualmente nos tropezamos, nos encontramos con aquello que permanece cuando ya no hay yo. Que es lo mismo que nos estaba diciendo Ramana Maharshi al principio. Una fascinante historia, la de Bernadette Roberts, que, bueno, en algún momento la vamos a charlar. Y bueno, nos dice que bajo su
punto de vista, que para mí tiene muchísimo valor. Ella dice que para conocer a Dios solo tenemos que permanecer en silencio, sin un solo pensamiento. Es la aceptación perfecta del momento presente y lo que somos en este momento, porque lo que ocurre es como nos identificamos con la historia, queremos que la historia crezca, entonces queremos que esta persona sea mejor, sea más buena, que esta historia se vaya transformando de cierto sentido, en ciertas direcciones. Queremos pulir el yo en vez de pulir el corazón. Pero el yo no necesita pulir. El yo, digamos, lo único que hace falta es la realización de que no somos eso, desde esta visión, que por supuesto yo la comparto, pero no necesariamente todos tienen que compartirla o tener esta misma visión, ¿no es cierto? Lo interesante que ella nos dice acerca de esto es que ella dice que toda la búsqueda intelectual, para ella, dice, es nada más que el rechazo a aceptar el momento presente y nuestro estado presente. Lo voy a decir de nuevo. Toda la búsqueda intelectual es nada más que el rechazo a aceptar el momento presente y nuestro estado presente. La más verdadera comunicación con Dios es el silencio total y absoluto. No existe una sola palabra que pueda expresar esta comunicación. Y esta fue una mujer que estudió mucho, que estudió filosofía, estudió su propia religión de principio a fin para poder entender los procesos por los que estaba pasando. Pero ella se dio cuenta que esa búsqueda de querer dar respuestas intelectuales era nada más que el rechazo a aceptar el momento que ella estaba viviendo en ese presente, lo que fuera que ella estaba experimentando en ese momento, en este camino de despertar y de su conciencia. Porque tenía 10 millones de preguntas. A medida que todo esto iba ocurriendo dentro de ella, no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, ella dice, si me hubiera quedado simplemente en el silencio de la experiencia, hubiera llegado más rápido. Las respuestas nunca vinieron desde afuera. Bueno, y lo último que voy a compartir es un fragmento de, no sé si vieron en Theosophy World, una página web que está disponible, hay una sección sobre Geoffrey Hudson, que tiene grabaciones de sus conferencias. Están en inglés, lamentablemente, pero para aquellos que pueden entender el inglés son muy valiosas. Geoffrey Hudson fue un iniciado, además de ser clarividente, y él fue también un místico. Él tuvo estas experiencias directas. No lo dijo abiertamente, pero en sus descripciones uno puede ver, y además por otros libros, que esas fueron experiencias directas de él. Les voy a compartir un fragmento de lo que él dice. Él nos habla de la visión espléndida, que es esta visión de la vida una, de la conciencia una, del ser uno. Pero empieza a describir, dice, ¿cómo describir la visión espléndida? Entonces va como dando títulos y va diciendo, esta visión espléndida se puede definir como la libertad del engaño básico del hombre de ser un ser separado, desde cuyo error surgen la mayoría de los sufrimientos de la humanidad. De aquí la gran importancia de trascender las limitaciones de nuestra naturaleza puramente personal. ¿Qué es la visión espléndida? Ser disuelto en Dios, como agua en agua, luz en luz, espacio en espacio.
una verdadera disolución. Aunque también se afirma que no es la completa pérdida de la individualidad. Interesante que diga, no es la completa pérdida de la individualidad. O sea, hay algo que permanece consciente de existo. Hay algo dentro mío que existe. O en esta percepción que existe. La existencia asociada con el universo, entonces esta visión espléndida también se puede llamar la existencia asociada con el universo de una eclipsante presencia, una presencia que eclipsa y que mora dentro nuestro. Eclipsar, cuando se produce esa conjunción entre dos cosas. Una eclipsante presencia que mora dentro nuestro, una esencia espiritual que lo impregna todo, como la sal impregna los océanos del mundo. La luz de la luz inextinguible. La individualidad dentro de la unidad. Aquel que no lo vivencie no puede saber. Solo el que lo vivencie sabrá realmente. Y después de decir eso, dijo como un chiste. Dice, no, es como querer enviar un beso a través de un mensajero. ¿De qué forma dijo Geoffrey Hudson que esto se puede percibir? Y él dijo, aquellos de nosotros que practicamos regularmente la contemplación de lo divino, podemos alcanzar una conciencia espiritual interna casi permanente y entrar en este estado elevado a voluntad. Entonces, su recomendación es la práctica de la meditación, la práctica constante, regular, de la contemplación de lo divino dentro nuestro. La conciencia de que dentro nuestro está la divinidad, en ese silencio del que hablábamos. Bueno, creo que esto es suficiente como para que podamos abrir a comentarios, a reflexiones. Y si quieren, podemos hacer una pequeña práctica al final. Muchas gracias, Julie, por estas palabras tan inspiradas. Uno se queda así quietito, ¿no? Calladito. El silencio interior deja uno más bien quietito. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo concilias la purificación del carácter, el desarrollo de las virtudes con el silencio interior? Uh-huh. Sí, es una muy buena pregunta. Si vemos yo empecé con los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Y si bien los Yoga Sutras, el primer sutra es yoga es la cesación del movimiento, después el tratado entero es acerca del desarrollo de virtudes, y ¿cómo lo nombraste, Isis? El desarrollo de virtudes, ¿no? Sí, el desarrollo de virtudes. De la forma en que lo veo es que la conciencia que nos otorga el silencio nos da una capacidad muy especial de ver. Es decir, es un crecimiento que se produce como desde adentro. Cuando uno está en silencio interno, cuando no es la mente en la que viene a darme respuestas y preguntas y
y cuestiones y más historia. Simplemente estoy consciente y presente de lo que estoy percibiendo, ¿no? Y en esa percepción, que es muy despierta y muy diferente de la reacción que por lo general tengo, aparece una forma de vivir o de reaccionar o de responder a la vida que es de una naturaleza más elevada. Eso lo llamamos virtud. Pero ¿qué pasa? Fíjense en cualquier situación. Estamos interactuando con alguien. Fíjense cómo la virtud puede nacer del silencio. Cuando, pongamos el ejemplo de alguien con el que tengamos conflicto. Toda la historia se presenta dentro nuestro, dentro de la mente. Esta persona trae lo suyo y nosotros vamos a responder con eso. Si no estoy consciente, despierto consciente de la historia, me convierto eso y sigo alimentándolo y sigo construyéndolo. Cuando me desasocio o me desvinculo de la historia y estoy presente, empiezo a ver un montón de cosas. Empiezo a ver que esa persona es alguien que necesita compasión. Empiezo a escuchar profundamente algo que no estaba haciendo porque estaba escuchando mi propia historia. Empiezo a relacionarme con el otro, quizás hasta dándome cuenta que yo soy el otro. Que no hay diferencias en lo que estamos viviendo o en lo que se está experimentando. Entonces, desde ese lugar de pureza, digamos, de quietud, donde no hay movimiento, surge la virtud o la acción virtuosa. Siempre de fondo, sí, está también como parte de la historia la idea de que el amor y la compasión y la unidad y la forma en la que nos relacionamos es el objetivo. Hacia eso vamos. ¿Algún comentario acerca de esto? Bueno, yo creo que tu conterráneo, el pingüino, quiere hablar algo. ¿Cómo? El pingüino quiere hablar algo. ¿Quién es el pingüino? Enrique Mayer. Ah. Abre el micrófono, pingüino. Sin micrófono. Ahí se abrió. Ahora sí. Ahí se abrió. Bueno, hola a todos. Y alegría de verla, Juli, de vuelta después de tantos años que hemos compartido tantas cosas acá en Argentina, que siempre ella con Pablo llevaban la cabecera de los jóvenes de Rosario y Damiana y Mariana los de Buenos Aires, y nos han enriquecido tanto. Y la verdad que este tema que toca hoy Juli, del silencio, creo que es la piedra angular del desarrollo espiritual. Porque podemos, como siempre hablamos, de acceder a cualquier cantidad de información teosófica que gracias a los maestros y a través de Blavatsky tenemos, pero nada de eso puede trascender si no es por la puerta del silencio. Es contradictorio el tema del silencio, como me enseñaba alguien una vez, porque para hablar del silencio se necesita, para explicar lo que es el silencio, se necesita hablar horas y horas y horas y horas para hablar del silencio. Entonces es como contradictorio. Pero la verdad que sí, se necesita hablar mucho del silencio, y creo que es muy oportuno lo que Juli trajo ahora, porque hablábamos la otra vuelta que en la charla que yo pude tener, que justamente en esta época no hay tiempos, ya los tiempos se están achicando mucho, necesitamos apurar los tiempos, y una manera de apurar los tiempos es justamente ejercitar todo lo relacionado con el silencio.
Es un tema, sí, muy difícil y muy, como decía Juli recién también, es muy particular el tema del silencio, porque hay que saber diferenciar bien la personalidad de la individualidad, poder acallar la personalidad en sus momentos, pero tampoco quitarle mérito a la personalidad, porque si algún día llegamos a ser lo grande que queremos ser, es gracias a las posibilidades que nos brinda la personalidad, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todas sus desavenencias, pero es la personalidad la que nos va a llevar a acceder a ese mundo al que queremos llegar. Entonces, hay que darle, pienso yo, un tiempo importante a la personalidad, porque la personalidad, como me decían una vez, es como si fuera un animalito, ¿no es cierto? Como si fuera una mascota. Si nosotros pretendemos hollar el camino espiritual sin darle la verdadera importancia que tiene la personalidad, estamos siendo contradictorios, porque hay que hacer como una especie de, no sé si puedo transmitir lo que me explicaban, pero es como que tenemos que hacer una especie de negociado con la personalidad. La personalidad tiene sus apetencias físicas, las cuales deben ser cubiertas en cierta manera, y que después nos permitan tener ese acceso a la individualidad, a lo que es nuestro ser interno realmente. Pero en algún momento hay que negociar con la personalidad como para poder tener nuestro espacio interno. Yo recuerdo que cuando tenía mis retiros allá en la cordillera de los Andes, una vez Juan Viñas me invitó a que tuviéramos una semana de silencio, donde no podíamos hablar absolutamente nada, pero nada de nada de nada, ni qué querés comer, ni vamos a tal lado, una semana de silencio. Y recuerdo que esa semana de silencio fue, pero increíble, y realmente los invito a cada uno de ustedes a que puedan tener la experiencia, siempre y cuando la vida social se lo permita, puedan tener la experiencia de tener esa, aunque sea un día de silencio si pueden, aunque sea un día, de no hablar con nadie, pero ni con nada, ni mirar televisión, ni mirar el celular, un día aunque sea de retiro con uno mismo. Y si pueden llegar a una semana, es increíble lo que se puede conseguir internamente y cómo uno descubre que mucha gente a veces habla por demás para no escucharse internamente. Y en la semana o el día de silencio es cuando uno realmente se puede escuchar internamente y puede descubrir una faceta de uno mismo que hasta ahora no se daba el tiempo de poder descubrirla. Por eso, este punto que toca Julia ahora yo creo que es crucial, es más que oportuno, es para seguir las sugerencias que ella da y las sugerencias que puedan salir de uno, pero la práctica del silencio realmente es increíble la utilidad que tiene para el desarrollo interno. Es increíble, realmente es increíble y los invito a que lo hagan. Pero también darle un mimo a la personalidad cuando necesita los mimos, ¿no es cierto?, de darle lo que la personalidad necesita y negociar con ella, porque si no caemos, como a veces se dice de los budistas, dicen que para poder trascender hay que matar la mente. Y no hay que matar la mente. No creo que un maestro haya matado la mente, sino que realmente la ha trascendido, la ha comprendido, la ha superado. Y la personalidad es lo mismo, no hay que matar la personalidad quitándole cosas, sino hay que darle lo justo y necesario como para enseñarle a la personalidad, como para domesticarla, sería, no sé, pero esos mimos a la personalidad no los descuidemos, porque son muy importantes para el desarrollo interno también. Gracias, Bueno, eso no. Enrique. Gracias por tus comentarios. Sí, si ustedes se fijan, por ejemplo, en toda esta descripción de una hora, en ningún momento se hizo mención de no escuchar a la personalidad, digamos, de
de no ser conscientes de las necesidades del cuerpo físico, de no ser conscientes. Ese mismo estado de silencio es lo que nos muestra de un modo aún mucho más profundo qué necesidad tiene el cuerpo. Porque por lo general no estamos escuchando lo que el cuerpo nos dice. En el silencio hay percepción. Por eso la experiencia que tuvo Enrique de una semana de silencio, que fue extraordinaria, que creo que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida como un ejemplo, es lo que produce semejante transformación. Pero, y también, bueno, la idea Ya es que dejó de eso, ser presidente, era presidente de la sociedad, ya se le acabó. no sé, alguien que sin querer, sí, habló por el micrófono. Lo que iba a decir es que estos momentos que quizás hemos tomado para estar en silencio por unos días, puede empezar a convertirse en una práctica diaria, una práctica momento a momento. No es que para eso vamos a dejar de hablar, tenemos que interactuar con personas, pero el ser consciente de lo que estoy hablando va a hacer que disminuya la cantidad de palabras que diga, que hable cuando sea necesario, que hable con palabras que sean amorosas. Esa presencia transforma, porque es consciente del otro, es consciente de la necesidad que está teniendo la persona que está enfrente mío, es consciente de un grupo. El silencio es consciente de un grupo. Cuando hay desequilibrio en los grupos es porque no estamos siendo conscientes en el silencio. Desde ahí se observa una percepción mucho más profunda. Alguien hizo un par de preguntas en el chat, que las voy a ver. Me preguntaba si la personalidad o la historia puede evolucionar. Es una pregunta muy difícil, porque todo depende de cómo se lo mire. Evidentemente, hay una parte nuestra que va despertando. ¿Cómo lo queremos decir a eso? Depende de nosotros. Como lo digamos, ¿va a ser la verdad? No. Va a ser una aproximación. Un día vamos a darnos cuenta de lo que eso significa. Hay maestros y místicos que dijeron que no hay realmente una evolución en ese sentido. Lo que produce evolución es el despertar a la realidad. Cuanto más despiertos estamos a lo que es real, más evolucionados, si se quiere, estamos. Más despiertos estamos, más conscientes. Y esto de que haya una contradicción entre el silencio y la acción virtuosa, realmente esa contradicción yo no la veo, porque en la práctica diaria de tratar de ser consciente, veo que cuando no soy virtuosa es cuando no estoy escuchando. Porque cuando estoy escuchando, la virtud nace, porque nace de un lugar más profundo que el movimiento externo. Lo que pasa es que este camino es complejo y tiene facetas. Y todas las facetas son válidas hasta que un día lleguemos a la percepción directa de lo que es. Carlos Pérez tiene, hoy son argentinos por acá. Carlos Pérez tiene la mano levantada. Vale, muchas gracias. Quería una reflexión acerca de lo que es el punto este de la definición del yoga de Patanjali, relacionado con el silencio, y que es respecto de la quietud de la mente. Yo he visto que mucha frustración de la gente
que practica meditación o que intenta avanzar por este camino, es que después de muchos esfuerzos en la meditación no logra aquietar la mente. Y una de las, y creo que la razón es que se busca frenar a la mente. Y no se puede detener a la mente. El psicólogo americano William James decía que la mente, que fue el padre prácticamente de la psicología americana, decía que la mente es una corriente, se tiene que comparar más bien con la corriente de un río y no con una cadena de pensamientos o una sucesión de pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, eso tiene consistencia además con lo que se define como manas. Taimni, cuando explica las 4 funciones de la mente, según la Vedanta, habla de Chitta, Mana, Buddhi y Ahamkara. Y Mana, Chitta es la capacidad de formar imágenes mentales, pero Mana es la capacidad de elaborar una corriente del pensamiento. Y Manas tiene la misma raíz, que en este caso no es el principio Manas, sino una de las funciones de ella. Manas tiene la misma raíz que manantial, manar. Y efectivamente es eso, mana. Lo que pasa es que el pensamiento puede manar como un torrente con perturbaciones, que precisamente que es lo que define Patanjali, perturbaciones, porque todas esas perturbaciones están originadas en el yo, en nuestros deseos, nuestras ansiedades, preocupaciones, etcétera, que es el problema que tenemos cuando nos sentamos a meditar o a querer tranquilizarnos. Y esa forma yo la comparo como un río torrentoso, ¿no? Que está donde va bajando el rápido y está lleno de piedras, y todas esas piedras hacen que el agua choque, se vaya para aquí, se vaya para allá, y la realidad no puede reflejarse sobre la superficie de ese río, de esa agua. Pero cuando, en la medida que logramos que esas preocupaciones, que esos elementos forjados por la estructura del yo o por las estructuras que ha creado el yo, puedan desaparecer y por lo menos momentáneamente ha quitado, como bien decías, la respiración es una técnica extraordinaria porque te permite centrar el pensamiento en algo dinámico, en algo que va y viene. En la medida que podemos hacer que eso desaparezca o por lo menos se aquiete, el agua, es decir, la corriente del pensamiento fluye tranquilamente, serenamente, y entonces sí que puede reflejarse sobre su superficie la realidad interna. Y eso es una cosa que al final uno llega a comprender. Dice que no tienes que intentar detener a la mente, sino que tienes que intentar tranquilizarla. Y me pareció muy buena tu ejemplo de decir, entra una persona y con la cual a lo mejor tengo aversión, ¿y qué pasa? Aparece todo lo que los contenidos que ya tenía, o miro, a lo mejor viene de buen humor y con buena intención. Gracias, Cristina. Gracias, Carlos. Gracias, muchas gracias por... Juliana, digo, no Cristina. Te dije Cristina, me traicionó el subconsciente porque éramos muy, muy amigos de Cristina. ¿Carlos Pérez? Sí, Carlos Pérez soy yo. Oh, Adela y Carlos. Yo escuché tanto de ustedes. Gracias. Qué alegría verlos. Mundo pequeño, ¿verdad? El Zoom nos une a todos, ¿verdad? Claro que sí, es maravilloso, maravilloso. Mi tía Cristina. Sí, sí. Yo casualmente le decía a Carlos, si Cristina supiera lo que su sobrina nieta, cómo es, cómo habla. Ay, qué lindo recuerdo. Gracias. Gracias por traer eso a este momento. Algo para agregar brevemente a lo que decía Carlos, que sí, definitivamente coincido plenamente. Como tenemos que dejar que esa mente se exprese o se corra como ese torrente, porque es imposible detener la mente.
es su naturaleza ser activa. Y lo que pasa es que yo creo que la diferencia es hacer la parte nuestra que es consciente, que está despierta, lo suficientemente fuerte para permanecer inamovible en ese torrente. Porque el torrente va a aparecer, pero cuanto más practicamos la meditación, el observador, la energía empieza a moverse hacia esa parte nuestra que es consciente. Y entonces lo que se pierde es la identificación con el pensamiento, porque lo que nos pasa en la meditación o en la vida es que cuando surge el pensamiento, nos volvemos ese pensamiento, nos identificamos tan fuerte que empezamos a pensar. Entonces estoy sentada tratando de meditar, aparece un pensamiento y no es simplemente una nube que veo pasar a través, por delante de mis ojos. Es algo con lo que me asocio y me creo eso. Entonces empiezo a pensar y proyectar y especular y pensar en el pasado, en el futuro. Entonces esta actitud o el cultivo de esta presencia momento a momento cuando estamos despiertos va fortaleciendo la parte nuestra que es consciente. Hay un monje budista que dice que la mente tiene dos aspectos, lo hace muy sencillo: el que hace y el que observa. Y él dice, si toda nuestra energía durante el día se la lleva el que hace, después el que observa queda completamente desprovisto de energía para observar. Entonces es como eso, también como, lo podemos decir como un músculo, ¿no? Tenemos que desarrollar el músculo del estado presente, de la conciencia que ve, que observa. Gracias. Bueno, Marcela Chinchilla, Marcela Cecilia. Ahí está. Juliana, hola. Bueno, a mí se me han disparado un par de cosas y sobre todo en relación cuando hablaba recién el pingüino que le dice Isis, porque, a ver, es como que con esta exposición tuya y la intervención de todos, a mí se me generó una vuelta de rosca en algún sentido. Digo, con el tema de la personalidad o lo que podemos hablar del cuaternario inferior con todos sus cuerpos y la conjunción con eso que esa mente práctica tiene que volcar hacia arriba y no tanto hacia abajo, ¿verdad? Te voy a detener ahí por un segundo. Fíjate que todas las palabras que estás usando, que todos usamos, son conceptos que hemos formado. Sí, tal cual. Son palabras que definen algo que ni siquiera sabemos cómo es, ¿no? Sí. Eso. Quiero agregar. A eso voy porque digo... Exacto, seguí adelante, perdona la interrupción. No, por favor, está todo bien. Lo que vos acabas de expresar con los power y las intervenciones o las reflexiones de todos, es como que me hizo un giro porque uno siempre, desde esa intelectualidad que nos caracteriza en este camino de querer ser o develar nuestro ser, uno tiene que estudiar, se reúne en grupos. El 2020 presentó el Zoom y nos hizo de repente una congregación, al menos para mí, muy amplia, que unió muchos que antes teníamos nada más que presencial. Y de repente nos vimos todos inmersos en una misma resonancia, en una misma sintonía, con esas individualidades que también vos decís que son propias, ¿verdad? Pero digo, siempre trabajamos puliéndonos internamente y con lo que acabas de decir, digo, con tu mirada, digo, es ese dejar de prestarle atención para que surge ese silencio también.
Y a raíz de dejarle de prestar esa atención, también está esa autoobservación, en donde uno haciendo lo que hace, desde lavar un plato o lo que sea, de repente a lo mejor quienes viven con más personas en una casa, es distinto. Yo al vivir sola, es como que me veo a mí misma muchas veces haciendo algo y pensando y dándome cuenta de lo díscolo que puedo hacer, ¿no? O sea, cómo puede saltar uno de un lado al otro. Y ahí es donde digo, hay que dejarle de prestar atención para que ese ser que nos habita surja en el silencio y saber que somos eso, más allá de cualquier ego espiritual que pueda surgir, de las historias y de identificarnos con eso que biológicamente hemos aterrizado en este plano con nuestros padres como portales de vida y nuestros primeros entornos. Es transitar ese camino de desaprender esa intelectualidad y eso. Así que gracias. Gracias a vos por ese comentario y la razón por la que quería señalar el uso de las palabras es porque todos estamos en la misma trampa, es decir, o en el mismo proceso de realización y de descubrimiento. Si ustedes vieran la pila de libros que tengo por leer y la pila de libros que leí, da vergüenza, porque realmente da vergüenza. Y bueno, es parte de las paradojas, pero para mí ha sido tan inspirador leer y tratar, por ejemplo, al leer a los místicos de las distintas tradiciones, está la parte mía que quiere entenderlo teosóficamente. Entonces, quiero entender cómo es que esto que están explicando y este proceso se refleja en los 7 principios, por ejemplo. Pero eso es digamos, ¿qué luz me va a traer eso respecto a la percepción de la unidad? Y es cuestionable. Pero el indagar, el preguntar, junto con las visiones, distintas visiones. Por ejemplo, he aprendido más de la teosofía leyendo cristianismo muchas veces que a través de la teosofía misma, porque cada uno de nosotros está como construido de una forma en donde a veces percibimos directamente desde cierta tradición y no tanto desde otra. Entonces, a veces tenemos que salirnos de nuestros contextos para ver el todo, para poder ver el todo. Y por eso creo que el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica es tan importante. Los 3 lo son, pero como parte de ese proceso de descubrir. Y al mismo tiempo me voy dando cuenta de que cuando paso por periodos de mucha lectura, el movimiento que empieza a generarse es discordante. Entonces hay, como decían tanto Besant como Blavatsky, ellas dieron direcciones muy precisas acerca de cómo estudiar teosofía, que se aplica a cómo estudiar cualquier tradición espiritual, no para la acumulación intelectual, sino para el descubrimiento, para el insight, para la percepción directa de eso. Y recomendaba, Besant decía, lea por 5 minutos y medite por 15. Porque sí, la mente tiene una fuerza muy grande y genera un movimiento discordante. Si no lo compensamos con la conciencia del momento presente, el silencio, y ahí voy a agregar la compasión. Hay un comentario aquí en YouTube de Brad Woody Jordan. Y dice, el verbo es oír. Hoy día la gente escucha pero no oye. Y ve pero no observa. Gracias. ¿Sí? ¿Quiere comentar? Así es. Sí, bueno, es un poquito lo que estábamos hablando.
que se va potenciando en la dirección opuesta con los estímulos externos con los que estamos rodeados. Hay muchas familias que viven con la televisión prendida todo el día. Muchos de nosotros estamos conectados al teléfono por demás, prestando atención a las redes sociales también por demás, y eso nos va debilitando la capacidad de oír y de ver, porque genera ese movimiento. Thomas Merton dijo, todas las cosas son transparentes y tienen luz propia. Nosotros las hacemos opacas. Todas las cosas son transparentes y tienen luz propia. Nosotros las hacemos opacas. Entonces, es esa, con la historia, hacemos las cosas opacas. Porque se convierte en el obstáculo para poder ver tal cual es. Bueno, hay otra Rosarina, Titi, que quiere hablar. ¿No? Abre el micrófono, Titi. No hace falta, Titi, si no quieres. No, yo no levanté la mano para nada. Bueno, pero puedes hablar. Bueno, lo único que puedo decir es que me encantó saludarlos y verlos a todos, a ti por felicitarte por tu cumpleaños y a Juliana para mandarle un beso grandote, grandote, que la llevo en mi corazón y que la conozco de muy chiquita. Gracias, Titi, gracias. Y hermosa, hermosa tu exposición que nos hace tanto, tanto bien. Yo todavía tengo presente y sigo leyéndolo con mucha asiduidad, lo que hiciste, el trabajo que hiciste el año pasado, en el 2020, sobre la meditación en el corazón, que estuvo maravilloso ese trabajo y todavía lo sigo leyendo con mucha frecuencia. Y lo mismo va a ocurrir con esto, porque este videíto lo voy a escuchar con mucha asiduidad también. Muchas gracias y un beso grandote para todos. Sí, es que a los que ya estamos un poquito más viejos y conocimos a Juli bien chiquita, ¿no? Ahí siempre nos quedamos así como tíos, ¿no? Como bobos, de ver qué bien que habla, ¿verdad? Y la vemos tan hermosa también. Sí. Tengo canas, chicos, tengo canas. Pero tenés una beba preciosa. Sí. Ya tiene 7. Sí, está Ricardo de Bogotá que quiere hablar también. Muchas gracias. Pero es cierto, cada vez que oímos desde un punto diferente las cosas, como que nos amplía mejor el concepto. Ahorita con lo que acabas de decir, de cómo concatenar ciertas visiones de diferentes personas, se me aclaró una cosa con lo de la acción virtuosa, porque a veces oímos los términos, oímos las cosas, pero nos pasan derecho. Pero a veces de tanto oír las cosas, es como una espiral virtuosa. Se nos van aclarando muchas cosas y a ti no te había oído nunca, y hoy que te oí con el punto de vista diferente, hice claridad en cosas que tenía por ahí volando. Muchas gracias. ¿Cuál es tu estado? Gracias a vos. ¿Wheaton dónde queda? Wheaton es en Illinois. Está cerca de Chicago. Gracias. En el centro Olcott. Gracias, Ricardo. Sí. Bueno, a ver. Si me dejan, Por favor. No sé si alguien tiene algún otro comentario, y si no, me gustaría que hiciéramos al menos una práctica de 15 minutos antes de cerrar. Sí, yo quisiera hacer una pregunta sí, Francisco. Para Liana. El título de la conferencia de hoy, El poder transformador del silencio consciente, me ha llamado mucho la atención. Quisiera brevemente que tú me pudieses mostrar un poco qué es lo que se transforma cuando ese silencio se hace presente, qué es lo que ocurre. Muchos de nosotros siempre pensamos y vamos oyendo el consejo de uno, el consejo de otro,
y decimos, ah, tengo que hacer esto, ah, ahora me dijeron, tengo que hacer esto otro, pero quizás quisiera en algún momento que una luz que surgiera de alguna parte me mostrase tal cual las cosas que he de hacer, cómo he de actuar. Entonces, cuando en el título se puso el poder transformador de ese silencio, quisiera en síntesis o en breves palabras nos contara qué es esa transformación, qué es ese silencio nos produce. Y muchas gracias. Gracias, Francisco. Desde cierto punto de vista es una paradoja ese título. Es una contradicción misma, en sí misma. Pero desde cierto punto de vista, lo que uno ve en aquellos, o sea, uno lo ve en pequeña dimensión en sí mismo y en gran dimensión en aquellos que han alcanzado una percepción distinta, que realmente se produce una transformación. Es decir, quizás lo más correcto sería decir que lo que se modifica es la visión. Lo que se modifica es la percepción. Cuando se dice percepción espiritual sin velos, lo que se transforma es que el velo se cae. Esa sería la mejor manera de ponerlo en palabras, pero como estamos diciendo, las palabras nos quedan cortas. Gracias, sí, muchas gracias. Sí, de hecho, es la personalidad, bueno, la personalidad que no es mala, pero si está sin control, así, suelta y a los vientos, nos bloquea de percibir el silencio interior, ¿no? Entonces, cuando uno logra algo que sea un poquito del silencio interior, es como que los movimientos de la personalidad van perdiendo importancia, ¿no? Así lo veo. Gracias, Isis. Bueno, nosotros tenemos más 19 minutos. Bien. Yo quisiera anunciar que la próxima semana tenemos a Martin Lederman con la importancia de los axiomas ocultos, que es una parte importante de la doctrina secreta. Ustedes conocen a Martin Lederman, es una persona bien conocida y bueno, ahora hay tres que levantaron la mano y después de estas tres vamos a la meditación de Julie y ahí encerramos por hoy. Entonces, Emilce, que no habló aún. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Me pareció maravillosa toda la el discurso y las cosas nuevas que enseñó, pero a mí particularmente, yo siempre fui media silenciosa, entonces... Tu micrófono se cerró, Emilce. Perdón. Bueno, te agradecía toda la enseñanza. Decías, que siempre fuiste medio silenciosa, decías. Fui bastante silenciosa y en mi casa me decían que era autista. Entonces yo me siento, y en general, o sea, después, como eso me lo decía mi mamá, yo traté de cambiar un poco, ¿no? Pero igual yo me siento por ahí en la sociedad un poco, porque todo el bullicio, no es que no participo, pero es algo como, no sé, y me cuesta, y me parecía que yo estaba equivocada. Y ahora que vos lo decís, digo, bueno, por lo menos una para mí. Gracias. Gracias. A ver. No, gracias por tu comentario. Qué bueno que naturalmente traigas esa tendencia y ver también cómo se refleja adentro, ¿no? Como es la tendencia de no hablar tanto, qué es lo que produce adentro nuestro. A veces puede que no hablemos demasiado, pero
nuestro hábito de pensamiento puede que vaya también bastante rápido. Entonces ahí, digamos, es el otro nivel con el cual trabajar. Si ya el aspecto de palabra es algo que lo tenés dominado, es un punto más a favor tuyo. Pero sí, vos no, fijate, pero la mente es bulliciosa. claro, Ahí bueno, está, gracias. y ahí está para todos. Pero vos fíjate lo que decís de cómo la cultura nos empuja al hablar y al ser activos y al manifestarnos verbalmente, ¿no? Es una lástima que la cultura nos empuje a eso. Gracias. Wendy ha pedido la palabra. Buenas tardes, me encantó la charla y los comentarios que han hecho, y yo quería decir cómo a mí me afectó cuando dijo que hay un observador y un hacedor, y ahí me di cuenta de mi error, que yo soy muy hacedor, ¿no? Y me falta el observador, y cuando se podía viajar, el observador observaba feliz, había paz en mí misma, ¿no? Y al volver a casa, el hacedor quería hacer las actividades. Entonces, esto me sirvió la charla para darme cuenta de que tengo que poner un equilibrio entre esas dos actividades, ¿no? Muchas gracias, saludos desde Bolivia. Gracias, muchas gracias, Wendy. Coincido completamente, creo que esta pandemia nos ha mostrado a todos ese desbalance, desequilibrio entre el hacer y el ser. Y nos ha mostrado cuánto en el hacer hemos puesto nuestra energía. Así que creo que todos nos identificamos de alguna forma con lo que compartiste. Bueno, por último el pingüino y después Judy. Sí, Enrique. Bueno, perdón. Yo me quedé con una reflexión de lo que decía Ricardo con respecto al título de la charla, y es en función de lo que yo tuve experiencias y de lo que pude aprender. Porque en lo que yo he podido aprender hay diferentes tipos de silencios, no hay un solo silencio, porque es como la diferencia entre el instinto y la intuición. El instinto es cuando nosotros reaccionamos y la intuición es cuando accionamos. Y hay silencios también que aturden. Yo creo que el silencio se vuelve transformador en el momento en que nosotros podemos parar la mente concreta, digamos, como se hablaba, y poder dejar que se exprese la mente abstracta. Es cuando nosotros, porque hablar del silencio, me parece que vale la pena aclararlo, hablar del silencio no significa que haya un nada, o sea, un cero pensamiento, cero reflexión, un cric, 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 como se dice, ¿no? Hablar del silencio creativo, en mi experiencia, es tratar de ejercitar, como decía Julie recién, que eres un músculo, no la mente, tratar de ejercitar el silencio de poder calmar la mente física, la mente concreta, para darle más espacio a la mente abstracta, y en ese silencio es una paradoja, ¿no? Porque no hay un silencio, pero en ese practicar ese silencio es cuando realmente la mente abstracta, nuestro ser divino o determinadas personas del mundo espiritual pueden llegar a nuestro cerebro de una manera muy productiva, como para poder hacernos ver determinadas actitudes y falencias que podemos tener, que tenemos seguramente y que podemos cambiar. A eso iba, ¿no? Entonces me parece que el título de la charla creo que se reflexiona más a eso, a ese silencio para permitir que nuestra espiritualidad, nuestro aspecto más espiritual, se pueda expresar más consciente en nuestro cerebro. Creo que me parece que va más por ahí, no sé si comparten esto. Gracias. Gracias, Enrique. Creo que cada uno de nosotros usa palabras diferentes para definir experiencias. Y lo que quisiera es que, como nos quedan solo unos 10 minutitos, hacer al menos unos 5 minutos de... No. Ahora el espacio es todo tuyo. Bueno, no quiero... Puedes hacer los 15 minutos que quieras, el espacio ahora es todo tuyo.
no quiero detenerlos por mucho tiempo. Vamos a hacer una práctica de silencio, y lo que va a ser importante de esta práctica es que al principio voy a dar algunas indicaciones de cómo se puede hacer un silencio consciente, que no es simplemente un adormecerse en el momento, sino en el estar profundamente vivos en ese momento. Entonces, bueno, donde estén, sentados como están, vamos a cerrar los ojos por un momento. Y a invitarlos a volverse consciente de la parte nuestra, de la parte de ustedes, que incluso con los ojos cerrados observa este momento tal cual es. Vamos a reconocer el hecho de que esta parte nuestra es independiente de las experiencias pasadas, no está asociada con experiencias pasadas, está vivo y presente ahora. Es independiente del cuerpo físico. Es independiente de las emociones. Y es independiente del pensamiento. Sin embargo, puede observarlo todo, permanecer intocado. Si necesitan un ancla para este momento, pueden usar la respiración. O el espacio mismo. Si algo surge dentro de este espacio, como un pensamiento, lo notamos y lo soltamos. Y volvemos a ser conscientes de la parte nuestra que observa este momento.
completamente relajados. Completamente alertas, despiertos. Nos volvemos receptivos a la presencia divina. Lentamente vamos tomando conciencia nuevamente de las sensaciones del cuerpo físico, los sonidos, y lentamente vamos abriendo los ojos. Bueno, muchas gracias, Julie, por Gracias estos momentos tan especiales. Es difícil hablar después de un momento tan reparador. Sí, así se vive el silencio, ¿no? Es muy poderoso. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieran aquí de 14 países diferentes. Seguimos con esta actividad de la FTI el próximo sábado, cuando vamos a tener el hermano Martin Leiderman
hablando sobre la importancia de los axiomas ocultos. Un gusto enorme. A todos. Un gusto enorme verlos a todos. Cariños, que estén muy bien. Giovanni, por favor, cierren YouTube.